De la calle al éxito, testimonio de superación extrema. Escena 1, al borde del abismo. Nací en un barrio humilde, uno de esos lugares en donde la luz del sol apenas llega a calentar las calles marcadas por el polvo y la desesperanza. Desde mi ventana rota, cada mañana contemplaba cómo la rutina se repetía sin piedad. El camión de la basura pasaba con un estruendo que resonaba en los muros descascarados. El bullicio de la gente vendiendo fruta, dulces, cigarrillos sueltos, todo formaba parte de mi banda sonora cotidiana. Mis padres no estaban. Desaparecían en la madrugada y regresaban por la noche con los semblantes cargados de cansancio. Apenas nos mirábamos, apenas cruzábamos palabras. Sentía un profundo vacío, y tenía la impresión de que más bien vivía con dos extraños. A los 9 años, ya sabía lo que era el hambre. Mi refrigerador se encontraba casi siempre vacío, a duras penas podía contar con un trozo de queso seco, que racionaba en porciones minúsculas para intentar engañar al estómago. Aprendí a robar desde muy niño, primero lo hice por necesidad, luego por costumbre. Lo mismo pasaba con los cigarros, con el primer trago de alcohol que probé de una botella olvidada por un vecino descuidado. Una punzada de rabia me invadía cada vez que recordaba que, mientras yo apenas sobrevivía, había personas en mansiones, con autos lujosos, celebrando fiestas pomposas. Todos mis amigos en el barrio eran iguales a mí. Soñábamos con escapar, con ganar suficiente dinero para comprarnos ropa nueva, con conseguir un techo decente. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, esos sueños se iban trocando en ilusiones fugaces. Veía a otros chicos volverse adictos a sustancias, a otros consumir la vida en la delincuencia, y un día me di cuenta de que estaba a un solo paso de caer en la misma trampa. Recuerdo aquella madrugada en que todo cambió. Había robado una tienda de conveniencia con un par de amigos. Estábamos seguros de que no nos habían visto, pero, al huir, me tropecé con una baldosa levantada y caí al pavimento, golpeándome la rodilla y lastimándome la muñeca. Por un momento, quedé tirado en el suelo con el rostro aplastado contra la suciedad, mirando el charco de sangre que brotaba de mi frente. Sentí frío, y una voz en mi interior me gritó que estaba a punto de perderlo todo. Una punzada de desesperación me recorrió el cuerpo. Me levanté con dolor, seguí corriendo y me refugié en una casa abandonada. Fue entonces cuando comprendí que tenía que hacer algo diferente, de lo contrario mi vida se esfumaría entre la miseria y la violencia. Me quedé en silencio, observando la herida en mi cabeza reflejada en un espejo agrietado. Sentí arder la sangre y notaba el temblor en mis manos. Esa noche tomé la decisión, saldría de la calle, buscaría un camino mejor, aunque no supiera cómo. Escena 2, un primer paso hacia la luz. Mis lesiones me obligaron a guardar reposo. Durante unos días, me quedé tirado en el piso de la casa en ruinas que me servía de guarida temporal. Nadie me buscó, nadie me tendió la mano. Mi familia ni se enteró. Tal vez ni siquiera sabían que existía, o simplemente no querían saberlo. En mi soledad, las horas se hacían eternas. El hambre volvió a sentirse con más fuerza que nunca. Pero también, en esa quietud forzada, tuve la oportunidad de reflexionar. Pensé en la escuela. Dejé de asistir a los 13 años, cuando reprobé varias materias y consideré que estudiar era una pérdida de tiempo. Me pregunté qué sería de mí si hubiera continuado. Recordé a la maestra de 5º grado que me insistía en que tenía una mente brillante para los números. Entonces reí con amargura al imaginar mi brillantez manchada por los delitos. Todo parecía un cruel chiste del destino. Aun cojeando, salí un día a buscar ayuda. Me acerqué a la parroquia del barrio. El sacerdote ya me conocía, me había visto merodear por ahí. Con desconfianza, le conté lo que me pasaba, esperando un regaño, un sermón que me obligara a huir. Sin embargo, me escuchó con atención. Me dio algo de comer y vendó mi herida. Me preguntó qué quería hacer con mi vida. En ese instante, me di cuenta de que ni siquiera yo lo sabía. De mis labios salió la palabra a cambiar. Fue la primera vez que la pronuncié con verdadero anhelo. El sacerdote me habló de un refugio en la otra punta de la ciudad, un sitio que ayudaba a jóvenes a salir de la calle. No era un lugar lujoso, pero ofrecía techo, comida y una oportunidad de aprender oficios. Sin pensarlo mucho, tomé la dirección escrita en un pedazo de papel y partí. No tenía nada que perder. Esa misma tarde,
me encaminé hacia mi posible salvación, sin ni siquiera imaginar lo difícil que sería el camino. Escena 3, entre extraños y esperanza. El refugio resultó ser una edificación modesta, con muros despintados y un patio amplio. Al llegar, me recibió una mujer llamada Clara. Tenía una mirada dulce que me recordaba las escasas sonrisas que mi madre me regaló en la infancia. Sin muchos rodeos, le dije que venía recomendado por el sacerdote del barrio y que buscaba una oportunidad para rehacer mi vida. Me miró de arriba abajo, notó mis ropas sucias y mi aspecto demacrado, pero no hizo gesto de desaprobación. Simplemente me pidió que la acompañara. Me mostró una pequeña habitación con literas que compartían varios jóvenes en situaciones similares. Vi a algunos muchachos con el rostro endurecido por la vida en la calle, otros parecían más vulnerables. Todos estábamos ahí por las mismas razones. Algunos habían perdido a sus familias, otros escapaban de la violencia, y otros, como yo, habían coqueteado con la delincuencia y deseaban un cambio. Clara me explicó las reglas básicas: nada de drogas, nada de peleas, horario fijo para las comidas y para las actividades formativas. Me habló de la importancia de respetar la convivencia. Luego mencionó algo que me pareció interesante: habría talleres de herrería, carpintería y electricidad. Nunca había pensado en aprender un oficio, pero en ese momento se dibujó en mi mente la idea de un futuro diferente. Si aprendía algo útil, quizá podría empezar a trabajar y ganar dinero de forma honrada. Aquello me sonó casi utópico, pero despertó una chispa de esperanza en mí. Me instalé en una cama libre, dejando mi pequeña bolsa con mis pocas pertenencias. Sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba rodeado de delincuencia y peligros inmediatos, sino de jóvenes como yo, que simplemente querían sobrevivir. Me acosté mirando el techo, preguntándome si ese lugar sería un puente hacia algo mejor o solo una escala temporal antes de volver a la calle. Decidí darle una oportunidad. Después de todo, ¿qué podía perder? Escena 4, días de aprendizaje intenso. Las primeras semanas en el refugio fueron una montaña rusa emocional. Tenía que acostumbrarme a horarios rígidos, a levantarme temprano, a limpiar mi espacio y a respetar las reglas. Algo dentro de mí se resistía. Me había pasado la vida haciendo lo que quería, sin límite alguno, y ahora debía someterme a una rutina. Sin embargo, también sentía la emoción de hacer cosas nuevas. Inicié el taller de carpintería. Al principio, mis manos torpes no lograban sostener correctamente el martillo ni calcular los cortes. El instructor, un hombre de voz grave y ojos amables, se acercaba a mí pacientemente, me mostraba la forma correcta de usar las herramientas y me animaba a intentarlo de nuevo cuando fracasaba. Recuerdo el ruido de la sierra cortando la madera, el aroma del aserrín que se impregnaba en mi ropa. Ese ambiente era completamente distinto al que conocía. Me sorprendió la sensación de crear algo con mis propias manos. Era la primera vez que experimentaba la satisfacción de producir, en lugar de destruir. Por la tarde, teníamos clases de regularización. Aprendí a multiplicar y a dividir de nuevo, recordando los consejos de mi antigua maestra. Fue difícil concentrarme, mi mente a menudo se distraía con los pensamientos sobre mi familia o mis viejos amigos, o incluso sobre la tentación de abandonar todo aquello para volver a mi vida de antes. Sin embargo, veía a otros compañeros que habían llegado más o menos en mi misma situación, y que con esfuerzo y constancia progresaban día a día. Eso me daba valor para seguir adelante. Hubo momentos duros. Enfrenté la burla de algunos compañeros que se reían de mí por mis torpezas. Otros me juzgaban por haber robado tiendas y haber vivido al margen de la ley. Pero también descubrí la camaradería de gente que entendía mis heridas. Poco a poco, fui abriendo mi corazón a la posibilidad de la amistad sincera. A veces teníamos reuniones en las noches, sentados en círculo, hablando de nuestros problemas, de nuestras dudas. Fue en esas reuniones donde descubrí que no estaba solo, que muchos habíamos atravesado infiernos similares. Ese compartir me llenaba de fuerza. Escena 5, primeros brotes de autoconfianza. La vida en el refugio no era fácil, pero comenzaba a sentirme más seguro. Me habitué a las normas, empecé a cumplir mis tareas y poco a poco, dejé de sentir ese impulso por huir. La carpintería se fue convirtiendo en mi pasión. Aprendí a usar la garlopa, la lija, y a cuidar cada detalle en los muebles que fabricábamos.
El instructor me asignó la tarea de restaurar una vieja mesa de comedor. Estaba en muy mal estado, con las patas carcomidas y la superficie llena de grietas. Me tomó semanas, pero al finalizarla, el resultado fue sorprendente. Me sentí orgulloso, sentí que tal vez tenía un talento que desconocía. Ese proyecto me enseñó la importancia de la paciencia y la dedicación. Antes, en las calles, todo era prisa, robaba algo y corría, bebía para anestesiar las emociones, huía para no ser capturado. Ahora, debía parar, observar, planear y cuidar cada detalle para que la madera tomara la forma deseada. Fue un cambio radical en mi forma de enfrentar la vida. También empecé a entablar conversaciones más profundas con Clara, quien resultó ser una excelente consejera. Me preguntaba por mis miedos y mis metas. Al principio, me costaba hablar de mí mismo, pues nunca había confiado en nadie. Sin embargo, su trato cálido derribó poco a poco mis defensas. Le confesé mis temores, volver a la calle, fracasar, ser incapaz de ser alguien diferente. Ella siempre me decía que el primer paso ya lo había dado al llegar ahí, y que cada día era una oportunidad para escoger un nuevo camino. Sus palabras me reconfortaban y me hacían sentir que, por primera vez en mi vida, podía contar con alguien. Escena 6, la prueba más difícil. Cuando llevaba algunos meses en el refugio, ocurrió un suceso que puso a prueba mi determinación. Una noche, uno de mis viejos amigos del barrio apareció en la puerta. Me dijo que las cosas estaban complicadas, que un grupo de maleantes estaba controlando la zona, y que necesitaba mi ayuda para robar un camión de electrónicos. El plan, según él, era perfecto, robar y luego vender la mercancía. Me ofrecía una parte sustanciosa de la ganancia. Era dinero rápido, algo que antes me habría seducido inmediatamente. Me vinieron a la mente los recuerdos de mis últimos años en la calle, la adrenalina de la huida, la posibilidad de comprarme ropa y comida. Pero también recordé la caída en la baldosa, la herida en mi frente y la agonía de sentir que mi vida no valía nada. Pensé en Clara y en el instructor de carpintería, en todo el esfuerzo que yo mismo había invertido para llegar hasta ahí. Titubeé. Mi amigo trató de presionarme, me llamó cobarde, me acusó de haberme vendido a ese sistema hipócrita. Me dijo que la gente del refugio estaba jugando con mi mente, haciéndome creer que era alguien más. Sentí rabia y miedo, pero de pronto emergió en mí un sentimiento de orgullo. Por primera vez, no cedí ante la presión. Con voz firme, le dije que no. Que estaba en otro camino, que no quería volver a la delincuencia, que deseaba un futuro diferente. Mi amigo me miró con desprecio. Me aseguró que me arrepentiría, que esa oportunidad era única para ganar dinero sin hacer mucho esfuerzo. Me di cuenta de que su mirada reflejaba la desesperanza que yo mismo había sentido antes. Pero esta vez, no me dejé vencer. Le pedí que se fuera, que no volviera a buscarme. Me cerró la puerta en la cara, pero yo me quedé de pie, sintiendo un remolino de emociones encontradas. Había renunciado a una fortuna rápida, pero también había salvado mi dignidad y mi nueva oportunidad de vida. Aquella noche, no pude dormir bien. Me invadía la duda de si había hecho lo correcto, de si tal vez había rechazado el único modo de escapar de la pobreza. Sin embargo, al amanecer, me levanté sintiendo una ligera satisfacción interior, por primera vez, había elegido la honestidad. Escena 7, redescubriendo a la familia. Poco tiempo después, Clara me animó a buscar a mi familia. Me costaba creer que fuera buena idea, pero ella insistió en que era fundamental cerrar ciclos. Así que me armé de valor y viajé hasta mi antiguo barrio. Al ver las calles polvorientas, sentí un escalofrío. Todo me parecía más deteriorado que antes. Los mismos rostros, las mismas esquinas. Al llegar a la casa de mis padres, toqué la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Mi padre abrió. Estaba envejecido, con el rostro cansado. Me miró y tardó en reconocerme. Cuando por fin se dio cuenta de quién era, me abrazó con torpeza. No intercambiamos palabras al principio. Mi madre salió de un cuarto, me miró con asombro y se acercó con lágrimas en los ojos. Fue un momento extraño, pues nunca habíamos sido muy afectuosos. Entramos y nos sentamos. Les conté que estaba viviendo en un refugio, aprendiendo carpintería y tratando de dejar atrás la delincuencia. Ellos parecían impresionados de verme cambiar.
Mi madre rompió en llanto, diciendo que siempre había rezado por mí, aunque no lo demostrara. Mi padre guardó silencio, con los ojos clavados en el suelo. La charla fluyó con dificultad, pues no teníamos la costumbre de compartir. Sin embargo, me sentí aliviado. A pesar de todas las carencias y la indiferencia pasada, seguían siendo mis padres. Me prometí visitarlos más seguido. Les hablé de mis planes, de qué quería trabajar y superarme. Mi madre me aseguró que me apoyaría en lo que pudiera, aunque fuera muy poco. Entendí que ellos también habían sufrido. Tal vez habían querido protegerme a su manera, aunque no supieran cómo. Me marché con una mezcla de nostalgia y esperanza, dejando la puerta abierta a la posibilidad de reconstruir los lazos familiares. Escena 8. Nacen sueños, se fortalecen metas. Al regresar al refugio, me sentí más liviano, como si un peso enorme se hubiera desvanecido de mis hombros. Reanudé mis actividades en el taller de carpintería con energías renovadas. El instructor me dio la oportunidad de diseñar un mueble propio, desde el boceto hasta la construcción final. Elegí hacer un baúl robusto, con detalles tallados. Dibujé el plano en una libreta vieja, con trazos inseguros, pero que salían de mi imaginación. Me enfoqué en cada detalle, en cada medición, en la elección de la madera adecuada. La dedicación dio frutos. Tras varias semanas de trabajo, el baúl quedó listo. Lo presenté ante el grupo y recibí aplausos sinceros. Sentí que por fin estaba construyendo algo valioso, algo que simbolizaba mi renacer. Guardé en aquel baúl mis pocas pertenencias, incluyendo fotos viejas de mi familia y un pequeño cuaderno donde anotaba mis pensamientos, miedos y logros. Mi corazón se llenó de gratitud, y comprendí que la superación no es un instante mágico, sino una suma de pequeños logros y decisiones acertadas en el día a día. A medida que avanzaba, comencé a visualizar metas más concretas. Fantaseaba con tener mi propio taller de carpintería, con elaborar muebles para gente que apreciara el trabajo artesanal. Soñaba con ayudar a otros jóvenes en situación de calle a encontrar un camino distinto. Hablaba con Clara y con otros compañeros sobre planes de futuro. Nos apoyábamos mutuamente, compartiendo ideas y proyectos. Ese ambiente de compañerismo y solidaridad me ayudó a arraigarme a la idea de que sí era posible cambiar y triunfar, por muy difícil que pareciera. Escena 9. El deseo de independencia. Pasó un año. Ya no era el mismo joven que llegó al refugio con la ropa sucia y la mirada desconfiada. Mis manos se habían fortalecido, mi espíritu también. Aún existían tentaciones y momentos de debilidad, pero mi convicción de salir adelante prevalecía. Fue entonces que decidí buscar trabajo fuera del refugio. Quería demostrarme a mí mismo que podía valerme por mis propios medios. Con la ayuda de Clara, preparé un currículum sencillo, mencionaba mi experiencia en carpintería, mis habilidades básicas en electricidad y mi deseo de aprender. Me presenté en varios talleres y fábricas. No fue fácil. Muchos dudaban de mí por mi apariencia humilde y por mi escasa formación. En más de un sitio me dieron con la puerta en las narices, pero no me rendí. Continué insistiendo hasta que un día, en una pequeña mueblería familiar, el dueño me miró largamente y me preguntó qué sabía hacer. Le hablé de mis proyectos, le mostré algunas fotos de los muebles que había fabricado en el refugio, y finalmente accedió a darme una prueba. Entré a trabajar con entusiasmo. Al principio, me asignaron tareas sencillas, lijar piezas, barnizar, mover tablas de un sitio a otro. Con el tiempo, el dueño fue reconociendo mi empeño y me delegó trabajos más complejos. El salario era modesto, pero para mí significaba un logro inmenso. Podía pagarme un pequeño cuarto en una vecindad cercana al refugio. Sentía un orgullo que nunca antes había experimentado. En mis ratos libres, seguía asistiendo al refugio para convivir y apoyar a los nuevos jóvenes que llegaban. Me veía reflejado en ellos, aterrados, cargados de desconfianza, sin creer que hubiera un futuro. Les contaba mi historia, les enseñaba lo poco que sabía de carpintería. Les ofrecía ánimo y, sobre todo, un ejemplo de que se puede salir de las sombras si uno se esfuerza lo suficiente. Fue así como me di cuenta de la importancia de dar. Comprendí que ayudar a otros era también una forma de ayudarme a mí mismo a no retroceder. Escena 10. Retos y conflictos internos. Aun con mi avance, la vida no se volvió un cuento de hadas. Hubo conflictos en el trabajo,
choques con algunos compañeros que tenían años en la mueblería y no les agradaba la idea de que un novato destacado viniera a amenazar su posición. Escuchaba murmullos, burlas, comentarios malintencionados. En ocasiones, surgían los deseos de responder con violencia, como lo hubiera hecho en el pasado. Sin embargo, recordaba mis promesas de cambio. Respiraba profundo y me mantenía firme, tratando de responder con serenidad. También hubo momentos de estrechez económica. Tenía que enviar algo de dinero a mis padres, quienes empezaban a enfermar. A duras penas me alcanzaba para comer y pagar mi cuarto. En esos instantes, la tentación de recurrir a los viejos hábitos para obtener dinero fácil reaparecía. Pero un destello de conciencia me hacía rechazar esas ideas. Si caía de nuevo, perdería todo lo que había logrado, y con ello, mi autoconfianza. Para contrarrestar la tensión, me refugiaba en la carpintería. Al terminar mi jornada, me quedaba un rato más en el taller, puliendo piezas o ideando nuevos diseños. El olor a madera y barniz me calmaba. Sentía que, con cada mueble que terminaba, reafirmaba mi compromiso de ser mejor persona. A veces, el dueño se quedaba conmigo, charlando sobre la vida, contándome sus inicios humildes. Eso me inspiraba, pues entendía que todos, de una forma u otra, teníamos una historia de lucha. Escena 11, el amor y la complicidad. Conocí a una joven llamada Esperanza, que trabajaba en la tienda de pinturas aledaña. Nos veíamos casi a diario cuando yo iba por barniz o tintes para la madera. Sus ojos irradiaban una alegría especial. Un día, mientras la mueblería pasaba por un momento de escasa clientela, me acerqué a su mostrador y me atreví a iniciar una conversación. Le hablé de los diferentes tipos de tintes, de cómo un color podía resaltar las vetas de la madera y darle una apariencia única. Ella se interesó en mis explicaciones. Fue así como empezamos a conocernos. Con el paso de los días, compartíamos charlas sobre nuestros sueños. Ella quería ser diseñadora de interiores, tenía un gusto exquisito para los colores y la decoración. Yo deseaba montar mi propio taller. Sin darnos cuenta, nos fuimos acercando. Un día, la invité a salir. Caminamos por la ciudad, compartimos anécdotas. Le conté mi pasado duro, mis vivencias en la calle. Temía que eso la alejara, pero para mi sorpresa, me miró con ternura y me dijo que mi presente valía más que mi pasado, y que admiraba mi esfuerzo. Poco a poco, el cariño creció, y empezamos una relación. Ella me motivaba a seguir adelante, a no rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Me sugería formas de combinar diferentes estilos de muebles y colores. Nuestro amor se convirtió en un motor, en una fuerza que me impulsaba cada mañana. A veces, tenía miedo de no ser suficiente para ella, de que mi pasado me condenara, pero Esperanza siempre me recordaba que el verdadero valor de una persona radica en su perseverancia por cambiar y superarse. Escena 12, deseos de emprender. Gracias a mi empeño y a las horas extras que trabajaba, mi salario fue aumentando poco a poco. Comencé a ahorrar. Con Esperanza a mi lado, comencé a trazar planes más ambiciosos, soñaba con abrir mi propio negocio de carpintería y restauración de muebles. Hablé con el dueño de la mueblería, quien se mostró comprensivo y hasta ofreció ayudarme en lo que pudiera. Me sorprendió su generosidad, pues pocos jefes están dispuestos a alentar a un empleado a independizarse. Me inscribí en un curso básico de administración de negocios. Fue un reto grande, pues mi formación académica seguía siendo limitada. Sin embargo, puse todo mi empeño. Estudiaba por las noches, hacía ejercicios contables, aprendía sobre mercadotecnia elemental y mantenía mi trabajo diario. Dormía poco, pero mi determinación era más fuerte que el cansancio. En medio de este esfuerzo, me acordaba del chico que dormía en una casa abandonada, abrazando una bolsa con ropas sucias, y sentía un vuelco en el corazón. Había recorrido un largo trecho, pero aún me quedaba camino por delante. Me apoyaba en Esperanza, quien me alentaba con palabras dulces y me ayudaba a repasar los apuntes del curso. También contaba con el respaldo de Clara y de mis viejos compañeros del refugio, quienes seguían mi progreso con ilusión. Ese apoyo colectivo me mantenía firme. Escena 13, sacrificios y crecimiento. Para emprender, necesitaba dinero. No bastaba con mi modesto ahorro. Platiqué con Esperanza sobre la posibilidad de conseguir un préstamo. Ella me miró con preocupación, pues las deudas son una carga fuerte.
Aún así, si quería avanzar, tenía que arriesgarme. Buscamos opciones. Fuimos a varios bancos, pero al ver mis antecedentes humildes, las instituciones me negaron la financiación. Fue un golpe duro, pero no me rendí. El dueño de la mueblería me puso en contacto con un conocido suyo que a veces invertía en negocios pequeños. Hablé con él, le mostré mi plan, le llevé fotos de mis trabajos y le expliqué la proyección de ganancias. Aquel hombre, de aspecto serio y mirada analítica, me escuchó con atención. Me hizo preguntas difíciles, cuestionó algunos puntos de mi plan, me hizo ver mis carencias. Sin embargo, noté un brillo de interés en sus ojos cuando le mostré un modelo de silla que había diseñado, mezclando estilos clásicos con toques modernos. Tras varios días de negociación, aceptó prestarme una cantidad que me permitiría rentar un pequeño local y comprar herramientas básicas. El acuerdo incluía pagarle un porcentaje de las ganancias mensuales hasta cubrir el capital más los intereses. Era un compromiso grande, pero también una oportunidad de oro. Llamé al dueño de la mueblería y le expliqué mi decisión de renunciar para iniciar mi proyecto. Me deseó lo mejor, me dio un abrazo y me recordó que en su taller siempre tendría un lugar si las cosas no salían bien. Esa muestra de apoyo me conmovió profundamente. Escena 14. Primeros pasos del emprendimiento. Alquilar un local no fue fácil. Conseguí uno en una zona modesta, lejos del centro de la ciudad, pero relativamente transitada. Era un espacio pequeño con paredes descascaradas y techo de lámina, pero suficiente para un par de mesas de trabajo y un área de exhibición. La primera semana la dediqué a limpiar, pintar y acondicionar el lugar. Esperanza me ayudó a decorar. Se nos ocurrió exhibir muebles en la entrada y colocar un letrero con el nombre, Creaciones Renacer. Con la inauguración en puerta, invité a mis viejos amigos del refugio, a mi familia, a Clara, y a quienes habían creído en mí. Fue un evento modesto, con refrescos y bocadillos. Estaba nervioso, sin saber si la gente llegaría o si habría clientes. Sin embargo, poco a poco, empezaron a llegar curiosos, vecinos, conocidos. Les mostré los primeros muebles que había fabricado con mi propio estilo, sillas, mesas auxiliares, repisas con diseños sencillos pero cuidados. Algunos se interesaron y pidieron presupuestos. Había logrado, por fin, dar el primer paso. Esa noche, a solas con Esperanza, lloré de emoción. Le di las gracias por su apoyo incondicional, y por primera vez, me sentí realmente realizado. No todo fue color de rosa. A los pocos días, descubrí que el ruido de las sierras y martillazos molestaba a algunos vecinos. También me di cuenta de que la afluencia de clientes era baja, pues la zona no tenía tanto paso comercial. Tenía que ingeniármelas para promocionarme. Aprendí a hacer folletos con un diseño sencillo, que repartía en mercados y plazas cercanas. Di a conocer mis servicios de reparaciones a domicilio. Fue un trabajo constante y arduo, pero cada pequeño encargo que recibía significaba un triunfo. Escena 15. Afrontando dificultades económicas. Los meses pasaron y, aunque conseguía ventas, los ingresos no eran suficientes para cubrir todos los gastos. A veces me atrasaba en la renta del local, y el inversionista me presionaba para que pagara los intereses acordados. Empecé a sentir la sombra de la incertidumbre y la presión de una deuda que pesaba en mi conciencia. Hubo momentos en que pensé tirar la toalla. Recordaba entonces mis días en la calle, con la barriga vacía y el corazón lleno de ira. Pensaba en la tentación de regresar a los viejos hábitos para salir del apuro económico. Sin embargo, mis manos ahora estaban acostumbradas al trabajo honesto, y mi mente había adoptado la convicción de la superación. Tomé la decisión de no rendirme. Busqué asesoría con un conocido que tenía un negocio de tapicería. Él me sugirió ampliar mi catálogo, hacer reparaciones y restauraciones de muebles antiguos, algo que podía darme mejores ganancias. Me enseñó algunas técnicas de tapizado y me compartió proveedores con precios más bajos. Lancé promociones y paquetes de restauración. Empecé a visitar casas en zonas más acomodadas, ofreciendo mis servicios a personas con muebles valiosos que necesitaban mantenimiento. Fue un cambio de estrategia que requirió vencer mi timidez y mi miedo a tratar con gente de un nivel socioeconómico muy distinto al mío. Para mi sorpresa, algunas personas apreciaron mi dedicación artesanal y me encargaron trabajos. Poco a poco, mi reputación comenzó a crecer, y con ella, mis ingresos. Escena 16.
confrontando el pasado una vez más. Mientras mi taller comenzaba a despegar, ocurrió algo que me sacudió. Uno de mis antiguos compañeros de la calle, con quien tuve problemas cuando decidí no participar en aquel robo, apareció buscándome. Llegó al local en un estado lamentable, con la ropa sucia y un semblante demacrado. Me contó que las cosas habían salido mal, que varios de sus socios habían acabado en la cárcel o muertos en ajustes de cuentas. Él logró escapar, pero estaba lleno de deudas y enemigos. Se enteró de mi taller, y en un acto de desesperación, vino a pedirme ayuda. Mi primer impulso fue rechazarlo. Recordé sus amenazas y su desprecio cuando le dije que quería cambiar. Sin embargo, algo en su mirada me conmovió. Vi en él mi propio reflejo de hace unos años. No podía ignorar esa realidad. Le ofrecí un vaso de agua y un plato de comida. Lo dejé que se aseara y le di algo de ropa limpia que tenía guardada. Me confesó que no quería seguir en ese mundo, que estaba cansado de huir. En ese momento, recordé mi llegada al refugio, ese punto de quiebre en el que decidí dejar atrás la violencia. Le dije que podía ayudarlo, orientarlo hacia el refugio, presentarlo con Clara para que tuviera una oportunidad como la tuve yo. Él aceptó, con lágrimas en los ojos. Sentí que, al hacer eso, cerraba un ciclo. Estaba devolviendo la mano que en su día me tendieron. Lo acompañé al refugio y, tras hablar con Clara, lo admitieron. Le expliqué lo que había aprendido, que salir de la calle y de la delincuencia no es un camino fácil, pero que vale la pena cada sacrificio. Antes de despedirnos, nos abrazamos, reconociendo que, a pesar de todo, compartíamos un origen y un deseo de no hundirnos en la miseria. Escena 17, recompensas y logros. Con el paso de los meses, mi taller Creaciones Renacer se fue consolidando. Llegaron clientes que valoraban mi trabajo, la atención al detalle y la dedicación que ponía en cada pieza. Incluso comencé a recibir encargos para pequeños proyectos especiales, como muebles a medida para departamentos. Me esforzaba por cumplir los plazos y brindar la mejor calidad posible. Mi nombre empezó a correr de boca en boca, y eso me trajo más oportunidades. Pude, por fin, pagar la deuda con el inversionista. Fue un momento liberador. Lo invité al taller y le mostré mis avances, mi creciente catálogo de productos. Él me felicitó, reconociendo que su apuesta había valido la pena. Con el alivio de no tener una deuda encima, decidí invertir en nueva maquinaria y contratar a un aprendiz. Seleccioné a uno de los muchachos del refugio, un joven de 16 años que mostraba pasión por la carpintería. Le di la misma oportunidad que a mí me ofrecieron en la mueblería cuando recién empecé. Verlo trabajar con entusiasmo me llenaba de orgullo, pues entendía que podía transmitirle algo más que técnica, podía compartirle la esperanza de una vida digna. Mi relación con Esperanza siguió creciendo. Ella terminó sus estudios en diseño de interiores y comenzó a brindar asesorías independientes. Juntos soñábamos con fusionar nuestras habilidades y montar una tienda que ofreciera no solo muebles, sino también proyectos de decoración completos. Era un sueño ambicioso, pero nos hacía palpitar el corazón. Cada vez que veíamos un lugar bonito o un mueble de diseño innovador, nos inspirábamos para seguir adelante. Nuestro amor era un refugio, un impulsor de creatividad y valentía. Escena 18, el reencuentro con la comunidad. La comunidad del refugio me invitó a dar una charla a los jóvenes que se encontraban en la misma situación que yo viví tiempo atrás. Acepté con gusto, a pesar de sentir un poco de nerviosismo al hablar en público. Llegué al salón principal, donde me recibieron con aplausos y sonrisas. Muchos de los rostros me recordaban a mí mismo, miradas asustadas, llenas de incertidumbre. Empecé a contarles mi historia, cómo viví en las calles, cómo conocí la delincuencia, cómo en un momento de quiebre encontré la fuerza para cambiar. Les hablé de las dificultades que atravesé, de las tentaciones, de los fracasos momentáneos y de las puertas que se me cerraron. Pero también les conté de mi perseverancia, del apoyo que encontré en el refugio, de la importancia de creer en uno mismo. Les mostré fotos de mi taller, de algunos muebles que había fabricado. Vi en sus ojos el asombro, la incredulidad de que alguien con un origen tan duro pudiera lograr algo así. Pero también noté un destello de inspiración. Muchos se acercaron a preguntarme cómo lo había logrado, dónde había sacado fuerzas. Les dije que la fuerza no es algo que uno encuentra una sola vez, sino que se construye cada día, con cada decisión y cada paso adelante.
Les insistí en que no se rindieran, en que aprovecharan las herramientas que les ofrecía el refugio, los talleres, la asesoría, la educación. Les hablé de la importancia de rodearse de personas que sumen, de alejarse de malas influencias y de pensar siempre en las consecuencias de sus actos. Sentí que algunos de ellos prestaban atención y se ilusionaban, y supe que, incluso si solo uno se motivaba de verdad, habría valido la pena mi testimonio. Escena 19, rescatando el presente y proyectando el futuro. Tiempo después, pude comprar un terreno más grande, donde construiría mi propio taller con espacios adecuados para la maquinaria y una sala de exhibición para clientes. Fue un sueño que me costó esfuerzos, préstamos, y una cantidad enorme de horas de trabajo, pero finalmente se hizo realidad. Con ayuda de Esperanza, diseñamos un lugar funcional y atractivo. Ella se encargó de la decoración, y yo de la optimización de la zona de trabajo. Inauguramos el nuevo taller con una pequeña fiesta a la que asistieron vecinos, amigos y familiares. Ese día, mis padres también estuvieron presentes. Verlos ahí, aplaudiendo, me emocionó profundamente. Se veían distintos, más orgullosos, menos distantes. Mi madre no paraba de sonreír, y mi padre se acercó a darme un abrazo sincero. Fue uno de esos instantes en que entendí que la familia puede resurgir del olvido cuando hay voluntad y amor. También estuvieron los jóvenes del refugio, mi antiguo instructor de carpintería y el sacerdote del barrio que me recomendó aquel lugar el día que aparecí herido. Me sentí profundamente agradecido con todos ellos, pues cada uno había aportado algo para que mi camino se enderezara. Al concluir la inauguración, me quedé con Esperanza en el interior del nuevo taller. Recorrimos los pasillos, admiramos las máquinas, y nos sentamos en una banca que habíamos creado juntos. Compartimos un silencio cargado de significados, de memorias, de futuro. Entonces me atreví a sacar una pequeña caja de mi bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, con un grabado en su interior que decía, «Juntos renacemos». Le pedí que fuera mi compañera de vida, que siguiéramos creciendo y construyendo sueños lado a lado. Ella aceptó con lágrimas en los ojos. Fue un momento mágico, una confirmación de que el amor y la superación son fuerzas invencibles. Escena 20, el gran legado. Consolidado mi taller, mi siguiente meta fue abrir un programa social para jóvenes en situación vulnerable. Quería enseñarles carpintería y restauración de muebles, pero, sobre todo, quería mostrarles que es posible reescribir la historia personal. Diseñé un plan de formación para que, durante 6 meses, los muchachos tuvieran clases prácticas y teóricas. Hice convenios con proveedores para que nos donaran material y con algunos comercios para que nos compraran los productos finales a precio preferente. Invité a antiguos compañeros del refugio a impartir charlas y talleres de desarrollo personal. Clara me ayudó a gestionar los permisos y a contactar a otras organizaciones. Se inscribieron 10 jóvenes. Ver sus caras el primer día me recordó mi propia experiencia. Algunos eran escépticos, otros parecían emocionados, pero todos cargaban historias difíciles. Les di la bienvenida, les conté la razón por la que estaba haciendo eso, y los animé a aprovechar cada oportunidad. Poco a poco, fuimos armando un ambiente de camaradería en el que podían practicar sin miedo a equivocarse, donde el error era parte del aprendizaje. Muchos de ellos descubrieron aptitudes que desconocían, habilidades para tallar, para diseñar, para combinar estilos. Les enseñé lo básico de la administración, les di consejos sobre cómo atender a un cliente. Quería que salieran de ese programa con un conocimiento integral. A medida que avanzaba el programa, varios de estos jóvenes empezaron a cambiar su semblante. La desesperanza daba paso a la ilusión. Al finalizar el curso, organizamos una exposición de todos los muebles fabricados, e invitamos a la comunidad. Fue un éxito. Algunas de las piezas se vendieron, y las ganancias se repartieron entre los alumnos. Varias empresas se interesaron en contratar a estos chicos. Vi sus rostros radiantes cuando recibieron ofertas laborales. En ese momento, supe que mi misión había valido la pena. Estaba devolviendo lo que la vida y la gente generosa me habían dado. Comprendí que, si cada persona que supera la adversidad se convierte en apoyo para otros, el ciclo de la calle y la marginación podría empezar a romperse. Escena 21, la realización personal y el significado del éxito. Con el paso de los años, mi taller creció. Llegué a tener varios empleados fijos y algunos aprendices en formación. Nuestro catálogo de productos se expandió,
y la gente nos reconocía por la calidad y el detalle artesanal. Esperanza y yo nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de amor, y seguimos combinando nuestros talentos, la carpintería y el diseño. Viajábamos de vez en cuando a otras ciudades para conocer tendencias, visitar ferias de muebles y decoración. En uno de esos viajes, me invitaron a dar una conferencia sobre emprendimiento social. Acepté. Al subir al estrado, frente a un auditorio con gente influyente, empresarios y líderes de organizaciones, volví a sentir aquel nerviosismo. Pero recordé todas las veces que hablé ante grupos de jóvenes en el refugio. Eso me llenó de valor. Conté, sin tapujos, mi historia, mi pasado en la calle, mis robos, mi roce con la delincuencia, y cómo descubrí en la carpintería un camino de redención. Hablé de la importancia de brindar oportunidades, no caridad, sino verdaderas posibilidades de trabajo y desarrollo. Cuando terminé mi discurso, el público me dedicó un aplauso prolongado. Sentí escalofríos al percibir tanto reconocimiento, aunque en el fondo yo seguía siendo el mismo chico que un día se vio abandonado, con sangre en la frente y el corazón lleno de terror. Agradecí la ovación y recordé a cada persona que había creído en mí, a cada paso que había dado para alejarme de la oscuridad. Entonces comprendí que el éxito no se mide por el dinero que uno acumula, sino por la capacidad de transformar la propia vida y ayudar a transformar la de los demás. Escena 22. Reflexiones sobre la calle y la supervivencia. En mis ratos de introspección, solía recordar aquellos días en que creía que no había futuro. Me veía en la casa abandonada, intentando calmar el dolor de una herida abierta después de un robo fracasado. Pensaba en el hambre, en la rabia que me consumía. Me parecía increíble haber llegado tan lejos. Sin embargo, no quería desconectarme de mi pasado. Entendía que, al mantener viva la memoria de lo que fui, me aseguraba de no recaer en los errores. Sabía que mucha gente seguía atrapada en la calle, sin oportunidades, sin un refugio que los apoyara. Por eso mantenía mi compromiso de continuar con los programas sociales, de colaborar con otras fundaciones, de ofrecer becas para que jóvenes talentosos pero de escasos recursos se formaran en mi taller. A veces, las autoridades me invitaban a mesas de diálogo para abordar el problema de la violencia juvenil y la reinserción social. Allí exponía mis puntos de vista, defendía la idea de que la educación y el trabajo digno son los pilares para cambiar un destino. No todos me escuchaban con la misma apertura, pero mi testimonio era difícil de ignorar. Les recordaba que cada joven que encuentra un oficio, que se siente valioso, que descubre una habilidad, es un joven menos susceptible de caer en las redes de la delincuencia. Escena 23. Celebraciones y desafíos continuos. Con el tiempo, logré comprar una casa más cómoda para mis padres y apoyarlos en sus tratamientos médicos. Mi madre estaba enferma de diabetes, y mi padre sufría el desgaste natural de los años y del trabajo duro. Me sentía feliz de poder retribuirles algo, aunque la relación nunca fue perfecta. Ellos me agradecían. Nos reuníamos ciertos domingos para comer, y aunque la plática no fluía siempre con soltura, había un afecto latente que seguía creciendo. Un día, mi padre me tomó del brazo y me dijo: «Hijo, siempre pensé que terminarías mal, pero mírate ahora. Estoy orgulloso de ti». Sus palabras retumbaron en mi corazón. Eran el reconocimiento que durante toda mi niñez anhelé oír. Lo abracé con fuerza. Sentí que, en ese instante, se cerraban un montón de heridas invisibles. Sin embargo, la vida seguía presentando retos. El mercado de la carpintería artesanal es volátil, hay competencia desleal, aumento en el precio de la madera, crisis económicas que afectan las ventas. Aprendí que el éxito es una construcción diaria y que, si uno se descuida, puede venirse abajo. Por eso, me mantengo alerta, innovo, busco nuevos mercados, escucho las sugerencias de mis empleados y de Esperanza. Me adapto a las tendencias, incorporo tecnología sin perder la esencia artesanal. Escena 24. La entrega total a la misión. Hoy, mi rutina ya no se parece en nada a la de aquel niño que vagaba por las calles. Me levanto temprano para revisar pendientes, organizo al equipo de trabajo, atiendo llamadas de clientes. Los días pasan rápido y llenos de ocupaciones, pero en cada mueble, en cada proyecto, dejo algo de mi historia, de mi esperanza, de mi convicción en la superación. Continúo visitando el refugio cuando me es posible, conversando con los jóvenes que están en rehabilitación, ofreciéndoles prácticas en mi taller.
Algunos se quedan, otros regresan a la calle, y otros persiguen caminos distintos. Aprendí que no todos están listos para cambiar al mismo tiempo ni de la misma forma, pero también que sembrar una semilla de esperanza puede dar frutos en el momento menos esperado. A veces, años después, alguno de esos muchachos vuelve a buscarme para decirme que encontró trabajo o formó una familia, y que recuerda mis consejos. Eso me motiva a seguir adelante. He dado entrevistas para medios locales e incluso para algunos internacionales que se interesaron en mi historia de superación. Cada vez que cuento mi trayectoria, me lleno de emoción y humildad, pues sé que hay miles de historias similares esperando ser escritas con un final diferente. He descubierto que compartir mi testimonio no solo me ayuda a mí a no olvidar mis raíces, sino que puede dar luz a quien se siente perdido en la penumbra. Escena 25, legado y nuevas generaciones. En los últimos años, he integrado mi taller a un proyecto mayor, donde colaboran personas de distintas disciplinas, diseñadores, tapiceros, herreros, artesanos especializados en diversas ramas. Creamos una especie de cooperativa en la que cada uno aporta su talento, y juntos ofrecemos soluciones integrales de mobiliario y decoración. Mi papel se ha vuelto más de liderazgo y coordinación, pero todavía me encanta ponerme el delantal y trabajar la madera con mis propias manos. Cada vez que veo las creaciones de nuestro equipo, me maravillo de hasta dónde se puede llegar cuando existe unión y compromiso. También me emociona que la gente joven del barrio participe, que se acerque a nuestros talleres y nos pregunte cómo hacer sus propios proyectos. Me hace sentir que la calle, con toda su dureza, ya no tiene por qué ser una condena irremediable. Entendí que el legado más importante que puedo dejar no es una fábrica gigante ni una cuenta bancaria abultada, sino las oportunidades que brindo a otros. Siento que mi misión consiste en seguir abriendo puertas, enseñando oficios, compartiendo la convicción de que cada uno puede convertirse en la mejor versión de sí mismo. Sé que no puedo salvar a todo el mundo, pero si contribuyo a que algunos cambien su destino, habré cumplido con creces. Escena 26, reflexión final sobre la transformación. Hoy miro mi vida y me lleno de gratitud. Hubo un tiempo en que lo único que conocía era el frío de las calles, el hambre insaciable, la violencia latente y la indiferencia de mi entorno. Estuve a un paso de perder mi vida en manos de la delincuencia. Sin embargo, un día, alguien me tendió la mano, y yo tuve la decisión y el coraje de aferrarme a esa oportunidad. No ha sido un camino fácil. He derramado lágrimas de frustración, me he desvelado con deudas, he sentido miedo al fracaso. Pero a cada tropiezo me he levantado, y eso es lo que importa. Mi testimonio es una invitación a creer en la transformación, a entender que, incluso en lo más oscuro, puede germinar una luz. La calle no tiene que dictar el futuro de nadie. El éxito no es solo dinero o fama, sino la suma de cada victoria personal, de cada muro que se derriba, de cada victoria sobre uno mismo. Uno triunfa cuando comprende que siempre se puede volver a empezar, sin importar lo bajo que se haya caído. Cada mañana, cuando abro las puertas de mi taller, recuerdo aquella noche de mi juventud en que me oculté en una casa en ruinas, con miedo y sangre en la frente. Me veo ahora, de pie, con herramientas en mano, creando muebles y formando nuevos artesanos. Y constato, con el corazón henchido de emoción, que sí se puede superar lo insuperable. Que la vida brinda oportunidades, y que el auténtico éxito reside en levantarse del polvo, en brillar en medio de la adversidad, y en tender la mano a quienes aún dudan de que sea posible encontrar un nuevo amanecer.